Comencem, vale? Bona vesprada a totes. Gràcies per la vostra assistència. Aquesta convocatòria és un inici per a que comenci a caminar l'espai LGTBIQ+ de la Federació d'Educació, que després Issa Descalç, que és la responsable, és la secretària en l'executiva de la federació i la que vos ha convocat, vos explicarà un poquet més. I la veritat és que per a nosaltres és un luxe comptar en Estel Fisson, que és la companya que tinc ací a la meva dreta, perquè és una persona que ha tingut a bé visitar-nos des de fora de l'estat espanyol, des de la France, no? I que està compromesa hasta la mèdula en aquestes qüestions, per això ha donat l'acceptació a una invitació d'un lloc tan fora de lo que és el centralisme, no? A la perifèria, en el Mediterrani, que són tan guais, com és el País Valencià i en concret València, no? Tenim el plaer de poder disfrutar d'ella. Ella ha fet una tesi doctoral, que és el que ens va a presentar. És investigadora apassionada i és compromesa i compartirà les conclusions de la seva tesi sobre els rols dels sindicats en la defensa dels drets LGTBIQ+ en el món del treball. Qui és la doctora Estel Fisson, a banda d'esta persona que tinc al meu voltant? Bé, és doctora en Ciències Polítiques per la Universitat de Lyon i és una veu referent en temes de justícia social i inclusió laboral. La seva tesi doctoral, que també ha tingut la gràcia, i li ho agraïm, de portar-nos una còpia, explora com els sindicats poden ser aliats clau per combatre la discriminació contra el col·lectiu LGTBIQ+, i com als entorns laborals es pot fer un enfocament especial en sectors com el nostre, l'educació, i també com la indústria. Té una trajectòria acadèmica sòlida i molt, molt activa. Ha participat en esdeveniments de comissions obreres i altres plataformes defensant pràctiques inclusives i sororitats transformadores. Un repàs ràpid al seu currículum vitae, i que no vull deixar-me res perquè val la pena esmentar tota la feina que ella ha fet, seria este. Estel Fisson és una investigadora i docent en ciències socials especialitzada en sociologia política, gènere i sexualitat. El seu perfil professional es basa principalment en l'àmbit acadèmic francès, amb formació i experiències a Lyon, París i Madrid. Formació acadèmica. Ha fet el doctorat en Ciències Socials entre el 2018 i el 2021 a la Universitat de Lyon, amb laboratoris Triangle i Centre Max Weber. El meu francès és... però bueno. És màster en Sociologia Política Comparada entre el 2012 i el 2014 a Sciences Po. És màster en Formació per a l'Ensenyament Superior i en dues entitats que no m'atreveixo a dir. Ha fet un any d'intercanvi entre el 2011 i el 2012 a la Universitat Complutense de Madrid, en concret a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. Té experiència docent en ATER entre el 22 i el 24, amb seminaris de Sociologia del Gènere i Sexualitat. Esta cosa no sabem el que és perquè així no existeix, però també té experiència docent en cursos, suposo que són cursos d'estiu o alguna cosa així, a la Universitat de Lyon en temes com mobilitzacions col·lectives i mètodes d'enquesta, que ja ens aniria bé també tindre idees sobre això. És professora certificada de Ciencias Económicas y Sociales. Ciències Econòmiques i Socials i Educació Cívica
al Liceu Internacional Charles de Gaulle de Dijon, que suposa que això no serà educació no superior. Exacto, por sí. Vale. I és assistent docent a el Sciences Po París en Igualtat i Política. També ha tingut experiència professional. És consellera estagista en el 2014 a l'Ajuntament de París en Igualtat Dones, Homes i Drets Humans. Ha fet una estada en el 2013 a la missió d'anàlisi estratègica del Ministeri d'Assumptes Socials de França. És coautora d'informes sobre desenvolupament social local per al Ministeri d'Assumptes Socials. I en la seva vessant de recerca i compromís és representant de doctorandes al Laboratori Triangle entre el 21 i el 22 amb iniciatives com cartes de mediació i enquestes. És membre del Consell Científic d'una altra entitat i del Buró de Figis. També té treballs en altres entitats com la Maison Française d'Oxford, la Casa Velázquez i ha tingut un contracte doctoral en una altra entitat. També, com no sé l'acrònim el que és, no m'atrevisc. I el cas és que té moltes publicacions i traduccions també, com Dones treballadores i A Contretemps. És també organitzadora d'esdeveniments, jornades d'estudi, congressos, escoles d'estiu sobre gènere i treball. La seva tesi doctoral, esta que avui us farà un xicotet resum perquè és molt extensa, Estel analitza les barreres que enfronten les persones LGTBIAQ+ en el món laboral i proposa estratègies sindicals per a fomentar espais segurs i igualitaris. Les conclusions destaquen la importància de l'horitzontalitat i la col·laboració interseccional per avançar cap a una societat més justa, integrant perspectives feministes i antifeudals en les universitats i empreses. És una feina rigorosa que no només aporta dades, sinó també eines pràctiques per a les comissions obreres. Quina aplicació té al sector educatiu? Bé, l'estudi proposa estratègies sindicals per integrar proteccions LGTBIQ+ en convenis col·lectius i defenses jurídiques especialment rellevants en l'educació valenciana, on nosaltres, les comissions obreres, tenim un rol clau. Això impacta directament en la inclusió de docents i alumnat, alineant-se amb les iniciatives de la Secretaria de Polítiques LGTBIQ+ de la nostra federació per combatre tota la LGTBIAQ+fòbia als centres educatius, que malauradament està en alça. Quins beneficis pot tindre per a l'educació al País Valencià? Per a la comunitat educativa, totes aquestes propostes reforcen accions preventives i legals, millorant entorns segurs i igualitaris en un context on la discriminació persisteix. També contribueix a fer dels sindicats aliats essencials en la promoció dels drets laborals inclusius al nostre País Valencià. Estel, amb la teva dedicació ens fa sentir a prop i ens dones inspiració. Endavant amb les teves conclusions, estem impacients per escoltar-te i moltes gràcies per estar així entre nosaltres. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y muchas gracias también a Isa por todo, por la organización y por todo lo que ha aportado en este manuscrito aquí, que si queréis lo podemos hacer circular. Bueno, es en francés es muy gordo, pero para que... no me vuelvo a presentar, me llamo Estela y bueno, mi tesis, para decirlo de manera corta, habla de cómo la causa LGTBI+ se ha vuelto una causa sindical cuando a priori parece ajena, ¿no?, a los objetos y a las lógicas del sindicalismo.
Me interesa, por lo tanto, saber quiénes fueron los actores, cuáles fueron los canales, las herramientas y los repertorios de acción que se han utilizado. Bueno, antes de todo, agradecer y decir también que estoy muy feliz de poder devolver lo que me habéis dado, bueno, varios de vosotros y vosotras, y que también me interesa mucho conocer sus impresiones y, bueno, que tengamos un debate después de todo lo que voy a aportar, que, bueno, que es también mi análisis desde una perspectiva de francesa, que puede ser que en algunos temas tengamos como visiones distintas, ¿no? O que puede ser también que haya cosas del contexto español que puedo entender un poco, bueno, con una visión, ¿sabes?, francesa. Por eso me interesa mucho el debate y estoy muy agradecida de los comentarios que me van a hacer. Mi tesis hace una comparación entre Francia y España. Son dos países cercanos que también, bueno, han sido fuertemente influenciados el uno por el otro. Se trata de dos casos muy similares, como se dice en ciencias políticas, muy similares porque tienen una matriz, una misma matriz de sindicalismo revolucionario, bueno, ahora ya no, pero en la historia. También son sindicatos, bueno, bastante débiles, con una tasa de sindicalización que es inferior al 10%. Y son sindicatos, bueno, en comparación con otros sindicatos europeos que tienen una tasa de popularidad bastante baja también en la sociedad. Me parece interesante que bueno, los sindicatos franceses y españoles compartan algunas características porque permite a la vez comprender la singularidad de cada contexto nacional, pero también que podamos aprender bueno, del uno y del otro, quitándose de la idea de que hubiera uno de los dos países que fuera mejor que el otro, ¿no? Yo no creo que España sea un modelo para Francia, ni que Francia sea un modelo para España, sino que, bueno, hay cosas compartidas, pero también hay la manera de tratar el problema es distinto en de varias formas, y yo creo que se puede aprender de los dos contextos, poniendo en contexto también por qué se hace de una forma o de otra. Aparte de la comparación, he elegido dos casos concretos, que son las comisiones obreras en España y la CGT, Confederación General du Travail en Francia. ¿Por qué he elegido esos dos sindicatos? Porque son dos sindicatos mayoritarios en los dos países, también que tienen una historia, bueno, un vínculo histórico fuerte con el Partido Comunista, y los dos sindicatos también han sido destacados por las asociaciones LGTB por haber desempeñado un papel importante, ¿no? Y por haber hecho activo en esta materia. Por eso me interesan estos dos sindicatos. Y por fin he elegido una metodología cualitativa basándose en 78 entrevistas biográficas profundizadas, como 200 horas de observaciones también de formaciones sindicales, de actos públicos, de manifestaciones como Orgullos, 1 de mayo, etc. Y he analizado también más de 30 fondos de archivos LGTB, sindicales y de prensa. El trabajo de campo ha durado como tres años, desde enero de 2019 hasta diciembre de 2021. Bueno, la idea de la tesis, como bien lo ha dicho la compañera, es de demostrar que, a pesar de una idea bastante extendida, que hubiera como una incompatibilidad entre el movimiento sindical y el movimiento LGTBI, esto se encuentra en los trabajos historiográficos, pero también en algunas teorías, como por ejemplo las teorías acerca de los nuevos movimientos sociales, que demuestran una oposición entre las dos cosas. Bueno, en mi trabajo yo muestro que
al contrario, hubieron alianzas y, bueno, y gente también multimilitante. Porque si no lo tapo, ¿vale? Me bajo. ¿Cómo? Que voy abajo porque si no lo estoy tapando. Ahí. Ah, perdón, vale. Entonces, bueno, los capítulos de la tesis son capítulos cronológicos y, por ejemplo, yo muestro que en el periodo del 78 hasta el 85 hay alianzas, primero en las manifestaciones del orgullo y del 1 de mayo, porque claro, los homosexuales van al 1 de mayo al revés, los sindicatos van a la gran manifestación del orgullo del junio de 1977. Pero también hay alianzas con el tema de las discriminaciones en el trabajo y hay un caso concreto que es el caso de un bar que se llama Gran Santander en Barcelona, que despide a uno de sus empleados por homosexualidad y Comisiones ayuda a organizar la solidaridad económica y también política para defender este caso. Luego, con el Partido Socialista en el poder, al inicio de los 80, pues se calma un poco la cosa y las alianzas con los sindicatos empezaron a debilitarse un poco. Luego, en los años 80, con la epidemia del VIH-Sida, pues sí que yo hablo en la tesis de un proceso de legitimación a través del desastre de la epidemia. ¿Por qué? Porque los sindicatos, incluso en España, con más fuerza que en Francia, pues se implican de manera amplia y de manera temprana en la lucha contra la epidemia. Bueno, fieles a su compromiso sociopolítico, que es bastante fuerte al final de la dictadura. Y esto conlleva también, esto lleva a que los sindicatos van a reivindicar bastante temprano el derecho a la unión civil entre las personas del mismo sexo tras la epidemia. Luego, el capítulo cuarto de la tesis habla de los años 2000-2010, que es un momento que yo llamo institucionalización de la causa dentro de los sindicatos. ¿Por qué? Porque se crean en este momento pues, comisiones, colectivos que van a luchar específicamente sobre este tema. En Francia se trata del año 1999, cuando nace el colectivo, se llama Colectivo Confederal de Lucha contra la Homofobia. Y en el caso español, pues hay varios colectivos en algunos lugares como Valencia, luego Barcelona, Madrid y algunas federaciones también. No hay nada a nivel confederal. Y esto surge en los años 2010, así que un poco después. Y hablo de institucionalización, también esto ocurre gracias a dos factores. El primer factor es la Unión Europea, que establece un marco normativo que va a ayudar a cambiar el ordenamiento jurídico nacional y también el papel de los sindicatos en ambos países. Y la Unión Europea también proporciona recursos materiales. En el caso francés es muy fuerte porque el Fondo Social Europeo va a dar un dinero muy importante, creo que son como centenas de miles de euros a la CGT, impresionante para que pueda hacer formaciones, guías, la Unión Europea ayudó muchísimo en esto. Y también la Confederación Europea Sindical, que permite circulación de las buenas prácticas entre varios países, entre todos los países de Europa, ¿no? Y el segundo factor que va a ayudar mucho a esta institucionalización es el papel fundamental de las asociaciones LGTB en los dos países. Es muy fuerte. En España, en el caso de España, hay en Valencia, ¿no? La compenetración entre el sindicato, comisiones y Lambda es muy fuerte y es como
una de las primeras alianzas y convenios de colaboración que hubo, pero también a nivel nacional se firma un protocolo de colaboración entre comisiones y la FELGTB en 2009. Y eso permite, bueno, una ayuda material, intelectual, procedimental, incluso pedagógica, o sea, tiene un papel muy fuerte. Pero a pesar de todos estos cambios, bueno, hay algunas dificultades y también algunas resistencias por parte de las bases, pero también la cúpula de la organización. Y como hoy creo que estoy hablando a delegados y delegadas sindicales, pues yo quería también decir que se entiende también que para un delegado sindical este tema pueda a veces parecer un poco ajeno, ¿no? Porque, bueno, muy a menudo hay delegados y delegadas que no ven la utilidad o la pertenencia de prestar atención a esta causa porque se trata de al fin y al cabo, ¿no? De una minoría de personas. A menudo se puede pensar que las personas LGTB exageran o que no es necesario involucrarse en la vida sexual de los demás. Yo digo que todo esto no lo comparto, pero es como una visión que puede a veces tener la gente, ¿no? Y todo eso hace que en los centros de trabajo, pues a menudo los delegados y delegadas no actúan, ¿no? Bueno, hay varias cifras que se les voy a enseñar. Eso es el tasa de confianza que las personas LGTB tienen acerca de los sindicatos con el tema si los sindicatos les va a ayudar en caso de discriminación. Y vemos que es bastante baja, ¿no? En 2020, por ejemplo, en el sector privado, 50% de la población piensa que 50% de los asalariados del sector privado piensan que los sindicatos pueden actuar de manera eficaz contra las discriminaciones. Bueno, y estos son, bueno, datos que he recogido yo a partir de las llamadas que hacen las víctimas a SOS Homofobia, que es una gran asociación de lucha contra la homofobia en Francia. Y con todas las llamadas que reciben, pues se puede hacer como gráficos que yo he hecho y se nota que, bueno, que hay muchos casos, ¿no?, de discriminación en el trabajo y que de todos estos casos, pues hay muy pocos, es el caso amarillo, que los sindicalistas actúan. Pero hay muchos casos también, hay algunos casos también cuando los propios sindicatos son los actores de estos delitos de odio o de discriminaciones. Entonces, es importante entender cómo podemos hacer que la causa LGTB no sea solamente un discurso oficial, pero que pueda llegar hasta los centros de trabajo, ¿no?, hasta los delegados y delegadas y convencer a la mayoría de los sindicalistas y de las personas de que esta causa es relevante, importante. Es lo que voy a hacer, por eso se llamaba mi presentación cómo difundir en el sindicato la causa en 3 etapas, ¿no? Yo demuestro en la tesis que para que se difunda la importancia de este tema hay 3 etapas. Y van a ser las 3 partes de mi presentación. La primera parte es que, bueno, para luchar contra la discriminación hacia el colectivo LGTB, primero hay que reconocer que es un problema, ¿no? Y se trata de nombrar el problema, identificar el problema. Será la primera parte. Luego, una vez que está nombrado el problema, que está reconocido, que está llamado, que está cuantificado, la segunda etapa es buscar un responsable, ver quién es a quién vamos a pedir algo, a quién vamos a pedir una reparación.
Y la tercera etapa es justamente exigir una reparación, un remedio después de una discriminación. Entonces, por lo tanto, es fundamental comenzar por nombrar el problema. Hay un folleto de la Federación de Educación de Comisiones Obreras que dice lo que no se nombra no existe. Y por eso hay varias herramientas al servicio de esta denominación. Lo que se hace en general, en primero, cuando hay una formación o en una guía sindical, es dar definiciones, definir los términos de qué estamos hablando. Por ejemplo, una lesbiana es una persona atraída románticamente o sexualmente por mujeres. Un hombre gay por hombres. Una persona trans es alguien que no se identifica con el género que se le asignó al nacer. Pero pronto vemos que estas definiciones pueden ser un poco limitadas porque pues, cuando una persona es no binaria, que no se identifica ni al género femenino ni al género masculino, pues es complicado hablar de lesbianismo, etc. Y algunos autores, como por ejemplo Brigitte Vasallo, destacan también el carácter socialmente situado del lenguaje inclusivo, perdón, he hecho un lapsus, porque muchas veces puede excluir también a gente. Por eso, yo creo que es importante, y es también lo que se hace y lo que se dice en las formaciones sindicales, que es importante esforzarse, nombrar y referirse correctamente a las personas, pero que también se puede reivindicar también un derecho a equivocarse. Y eso es importante para los delegados y delegadas que están un poco ajenos, que lo tengan en mente, ¿no? que hay que mejorarse y aprender. Luego, en el caso de las discriminaciones, hay dos tipos de discriminaciones hacia el colectivo. Hay las discriminaciones que son directas y hay las discriminaciones que son indirectas, que no mencionan expresamente el colectivo, pero que pueden tener repercusiones hacia ellos. Y otra cosa importante en las formaciones sindicales es el testimonio en primera persona de los activistas. Y yo he podido ver que en algunas formaciones, que sea en Francia o en España, esto del coming out, ¿cómo se dice?, de salir del armario de las personas de los formadores, de lo que hacen la formación sindical, a veces puede como molestar un poco las personas heterosexuales porque piensan que, bueno, que no se refiere tanto al ámbito sindical como más al ámbito asociativo, el hecho de hablar de su vida personal y todo esto. Pero lo que yo noto es que en los dos casos nacionales es importante este discurso a la primera persona porque permite, bueno, responder a las preguntas de las personas, pero también tener un relato que sea vivido, encarnado y que no sea solamente puros conceptos. Y por eso se recurre mucho a este testimonio a la primera persona. Y otra cosa que es importante a la hora de nombrar los problemas es poner también el contexto histórico. Y esto lo hace mucho la guía en Francia, de contar todo lo que pasó. ¿Y por qué es importante? Pues que, bueno, no sé, pero algunas veces delegados y delegadas, pues tal vez no tienen la idea de que ha sido una represión, bueno, centenaria, milenaria, y que esto puede generar empatía a la hora de tratar de aglutinar, de convencer que es un tema importante, ¿no? Y entonces, pues, en Francia, hasta el 81, pues, la homosexualidad era considerada como plaga social. Y en España, pues, se legalizó el Frente de Liberación Homosexual, de Gay de Cataluña,
en 1980 y estaba criminalizado con 2 leyes que os he puesto aquí, bueno, que yo creo, seguro que conocen la historia, ¿no? Aparte de contextualizar históricamente, también las guías se esfuerzan de hablar de lo que pasa en otros países, porque también esto puede dar inspiración, puede hacer entender que a lo mejor lo que se hace afuera pues nos puede llamar la atención, que bueno, que nosotros no hacemos tanto. Y por ejemplo, el caso inglés, con la asociación Gay y Lesbian Support the Minors, es un caso que bastante conocido y que, bueno, que creo que tiene su mérito a la hora de entender lo que son estas alianzas, y por eso pues el guía de la CGT, que es un guía de 2012, sí que habla de lo que pasa en Trade Union Congress, TUC, en Inglaterra, y eso es importante porque en el TUC justo existe una autoorganización de los miembros estructuralmente desfavorecidos, y esto existe desde 1920 para las mujeres, los años 70 para las personas que son racializadas, negras y que no son blancas, y desde los años 90 para las personas con discapacidad o gay y lesbiana, así que hace mucho tiempo, ¿no? Y claro, el caso de que los habló, que es el tema de la película Pride, pues eso también puede ser una manera de hacer entender que es importante, porque, pues claro, en los años 80 hubo una alianza muy importante en Inglaterra tras, bueno, un grupo de gays y lesbianas de Londres que van a apoyar política y económicamente a unos menores en huelga. Y por esto, en 2013, creo que fue, que antiguos de esta asociación pues vinieron a testimoniar en el ámbito LGTBI de Cataluña. Eso creo que es muy potente, ¿no? Bueno, luego, después de haber definido, de haber contextualizado, también es importante cuantificar. Y esto es un tema que me acuerdo muy bien, que cuando hicimos la entrevista con Isa, me dijo que eso era un problema, o sea, era un reto importante. Y sobre todo en el caso español, bueno, creo que en los dos casos, no es que haya pocos datos, pero no son siempre muy bien hechos, porque es muy difícil, por ejemplo, tener una muestra que sea significativa y que sea, ¿cómo se dice? Representativa. ¿Por qué? Porque la gente que lo rellena muchas veces son gente que ya son conscientes, interesadas por el tema, y entonces los resultados pues no son muy significativos. Os voy a dar algunos de estos trabajos que han sido hechos por lo limitados que son. Por ejemplo, la Confederación Europea Sindical hizo un muy buen informe que, bueno, que justo muestra lo que hacen cada país para dar un poco algunas ideas. También hizo un informe la Oficina Internacional del Trabajo, que demuestra que, bueno, que a pesar, es lo que demuestran todos estos estudios, que a pesar de las leyes y de las mejoras legislativas, pues queda mucho por hacer. En Francia hay como, bueno, 2 o 3 por la ALT, que es una agencia independiente del Estado en Francia, que nació en 2004. Pero a pesar de esos informes, la CGT acabará realizando su propia encuesta, porque no quiere dejar los otros hablar, por ejemplo, de lo que pasa en el sindicato mismo. Y entonces con el dinero que yo hablo del Fondo Social Europeo, hace una encuesta muy importante con un instituto de formación que se llama Emergence, para sondear un poco las discriminaciones que hay y los medios para combatirla. Bueno, yo creo que es interesante este ejemplo, porque en el caso de comisiones creo que no hubo este tipo de datos, pero de manera interesante
hubo un estudio de, bueno, de UGT, no sé si lo conocen, que es de 2020 y que hay un segundo en 2023. Y bueno, lo que demuestran es varias cosas, sobre todo demuestran la exclusión laboral de las personas trans, porque un 55% sufre rechazo directo o indirecto en la selección para acceder al trabajo. El 50% de las personas LGTBI consideran que es un inconveniente ser LGTBI para promocionar y esto le conduce a ocultar su identidad y a renunciar a derechos. He puesto aquí los resultados. Y 3 de cada 10 personas LGTB+ han sufrido agresiones verbales en el trabajo. Esos son los resultados. Bueno, cuando hicimos la entrevista, yo creo que tú, no sé cómo puedo volver atrás. Tal vez así, voilà. Tú me hablaste, bueno, hay los dos estudios que son más antiguos, es uno de 2013 de la CELGTB y de COGAM, y que en 2013 lo que ponen de relieve es que el sector educativo precisamente es especialmente preocupante por la discriminación que se vive en el sistema educativo. Y no es el único, porque también el informe del Instituto de la Mujer de 2017, bueno, no ponen datos clave sobre el sector educativo, pero sí que se identifica como un ámbito especialmente sensible, que a veces podemos pensar que, bueno, que es más, bueno, que el tema lleva un poco más es un poco más antiguo en este sector profesional, pero la verdad es que sigue siendo complicado y creo que aún hoy, pero esto lo sabéis ustedes mejor que yo. Bueno, entonces hay unos cuantos estudios, pero lo que todos los encuestados con los que he hablado me dicen es que al final los militantes sindicales solamente tratan la parte emergida del iceberg al final, porque los casos bueno, que se dirigen a los delegados y delegadas son los más extremos, ¿no? Es la violencia más extrema, y por eso bueno, en las formaciones y en las guías se insiste mucho en el hecho de que hay una gama, se dice, muy amplia, ¿no?, de discriminaciones, y por eso, por ejemplo, el Guía Confederal de Comisiones de 2018 hace una tipificación entre los actos de baja intensidad y los actos de alta intensidad. Y esto pasa exactamente lo mismo en la guía de la CGT de 2012, y también en la formación confederal de la CGT, que es una formación de una semana que yo he podido asistir. También se insiste mucho en el hecho de que estos actos de baja intensidad, que serían las bromas, el lenguaje ofensivo o las opiniones estereotipadas, pues que al final, al ser mucho más difundidas que los actos de alta intensidad, que son agresiones físicas, acoso, etcétera, pues al final perjudican aún más porque son más, ¿sabes? Son más frecuentes, ¿no? Y entonces hay es un punto importante, yo creo, de entender también esto, que es como un continuum también. Los casos, yo hablaba de la punta emergida del iceberg. Y es verdad que en Francia el colectivo confederal de lucha contra las LGTB-fobia en 10 o 11 años pues solamente han tenido el conocimiento de 13 casos, o sea que casi un caso por año, que es muy poco, ¿no? Entre 1999 y 2012.
Y en todos estos casos que yo he puesto aquí, pues la mayoría son hombres cisgéneros, homosexuales y mujeres transgénero. Hay muy pocas lesbianas, o sea, hay una de estos tres casos. Y esto se debe pues a la mayor invisibilidad de las lesbianas en el ámbito laboral. Ahora vamos a ver que esta definición del problema, esta concepción de lo que son las LGBT-fobias, también evoluciona con el tiempo. Por ejemplo, en Francia, el tema de la homoparentalidad ha sido un tema complicado, que no es el caso en España, ¿no? En España, en los años 2000, con bueno, la ley del matrimonio en 2004, pues los secretarios sindicales generales, que aquí son Méndez y Fidalgo, se comprometen junto con, bueno, con los de la CGTB que vemos aquí, ¿no? Pedro Cerolo, Beatriz Jimeno, etcétera, se comprometen, ¿no?, a defender la adopción, por ejemplo, de las parejas homosexuales en el extranjero, ¿no? Y en Francia esto es un tema mucho más complicado. Por ejemplo, Maryse Dumas, que ella defendió mucho la causa LGTB en Francia, tiene muchas dudas acerca de esto y no es la única. Y hay un punto de inflexión con la organización de un acto en 2006 que va a hacer que el discurso en la CGT francesa se pone a cambiar, porque se organiza una jornada sobre homoparentalidad, transparentalidad, junto con una asociación de padres homosexuales, y esto va a hacer que personas influyentes, porque asisten como direcciones de responsables de federaciones, de uniones departamentales y todo esto, y también periodistas de la CGT que cubrían el evento, y esto va a hacer que se cambie totalmente el discurso dentro de la CGT. Y también el tema trans, pues al inicio no era el tema que más se trataba, y bueno, con el paso de los años y también con la ayuda de las asociaciones trans y también de las compañeras y compañeros trans del todo el sindicato, pues empieza a ser cada vez mayor. Y por ejemplo en la formación se nota bastante que el tema trans tomaba más y más importancia dentro del contenido de las formaciones. Bueno, en el caso de la Federación de Educación tuvo un papel muy importante una compañera que yo llamo Manuela, pero que en realidad se llama Belén de la Rosa, y que ella influyó mucho. O sea, ella ha tenido una formación con Paul Preciado en la Sumateca, que es la biblioteca de Barcelona, y esto le ayudó también a lograr a un alto nivel de construcción del género y de las sexualidades, y pone entonces en cuestión lo que antes era un poco la visión de la formación sobre el tema trans, o sea, una división entre un nosotros y un ellos, para que incluir a las personas trans como si fueran otras, como si fueran distintas, sin cuestionar, sin poner en cuestión la norma cis heterosexual, ¿no? Y eso es un punto de inflexión porque, pero también es un debate dentro del sindicato, y en Francia es igual, porque a algunas personas esto de poner en cuestión la norma en vez de solamente aceptar a la diferencia puede incomodar incluso a algunas direcciones sindicales. Pasa en Francia porque hay una compañera que hace la formación sobre el tema trans que se llama Luisa, y ella es una persona trans de 70 años y intenta integrar en la formación
pues identidades que no son binarias, que son asexuales, que son pansexuales, que son intersexuales, y se le reprocha a menudo de ir demasiado lejos, de perder a los participantes, ¿no? Y lo que yo he constatado, y que creo que es una aportación importante, que al final las direcciones sindicales tienen este miedo muy fuerte, ¿no? de que sea demasiado complejo, de que la gente no va a entender, pero que al final yo veo es que los que participan a estas formaciones, pues sí que en el momento están un poco, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Se ponen en cuestión a ellos mismos, a todas sus representaciones, pero al final están súper contentos, o sea, y al final es lo que más les ha gustado de la formación, ¿no? De llegar a este punto de pensamiento, de reflexión sobre ellos mismos. Por ejemplo, lo que hacía Belén, que era un poco muy, o sea, era como poner en cuestión todo, ¿no? Todas las categorías, pues al final les encantaba a la gente, incluso a la gente que no conocía nada del tema, o sea, era un poco loco. Y entonces, bueno, por eso ha sido evolucionando la manera de enfocar, de enmarcar un poco estas cuestiones. Lo que yo veo también es que no funciona mal, digamos, que para que sea un tema reconocido, legítimo en el ámbito sindical, pues muy a menudo se utiliza un discurso que es bastante universalista para que todo el mundo se sienta pues concernado, se dice, ¿no? Concernado. Por ejemplo, en la CGT eso es muy fuerte en Francia, mucho más que en España, pero la idea que hay que hablar a todo el mundo, no hay que oponer entre los heterosexuales y las personas LGTB, etc. Y es verdad que este discurso al final o sea, yo creo que ha servido a la causa. O sea, se puede ser en contra o no, ¿no? Pero es verdad que se ha dicho mucho que es también un tema para las heterosexuales. Sí que es un poco al revés en España, pero lo digo porque, por ejemplo, en Francia han insistido mucho en que los derechos que se han ganado para el colectivo, por ejemplo, el derecho a la unión civil, que se vota en 1998, pues eso sí que ha beneficiado también a los heterosexuales, porque la mayoría de las personas que tienen derechos, que tienen uniones civiles ahora son heterosexuales. Y entonces es como la imagen, ¿no? Es un poco el ejemplo de que los derechos LGTBI son derechos que benefician a todo el mundo, que no es solamente para una minoría de personas. Y creo que esto sí ha tenido, pues, al final ha tenido como un papel positivo para difundir la causa dentro del sindicato. Bueno, pues lo podemos hablar o incluso discutir después. Y en España también se utiliza un discurso universalista, un poco menos, como decía, pero con el tema de que la diversidad va a mejorar el ambiente laboral. Eso también se utiliza a veces. Bueno, después de haber visto que es importante nombrar, contextualizar y también cuantificar lo que son las discriminaciones al colectivo LGTB, pues la otra etapa, la segunda etapa, es identificar a un responsable. Y esto, vamos a ver que esta etapa de quién es el enemigo, o sea, quién es la persona bueno, a quien tenemos que reprochar, ¿sí? Esto también es bastante distinto entre Francia y España, es interesante. ¿Por qué? Porque en Francia, bueno, es que CGT y comisiones al final son bastante distintas, ¿eh? Tienen tradiciones distintas. Por ejemplo, la CGT es un sindicato un poco más conflictivo, ¿no? Un poco más confrontativo, y en cambio comisiones desde los años 80 tienen una estrategia de negociación un poco más fuerte. Pero yo creo que es también lo que se puede aprender entre los dos países, que en Francia podemos aprender de esta tradición de negociación que también ha servido mucho a la causa, y creo que aquí también hay cosas de lo que pasó en Francia que pueden ser, yo creo, de interés. A ver, entonces, hablábamos de quién es el responsable. En Francia, que sean en los folletos o que sean en las formaciones sindicales, la manera de enmarcar la responsabilidad de las discriminaciones en el trabajo es poner la responsabilidad
en la figura se dice del patrón en Francia, de la dirección de la empresa o de la administración o lo que sea. Por ejemplo, en un folleto de 2005, pero no ha cambiado el discurso, sigue igual ahora mismo. Se dice, para tener trabajadores divididos, dóciles, sometidos a sus objetivos y apropiarse mejor de los frutos del trabajo humano, la patronal necesita influir en las conciencias, mantener confusiones y enfrentar franceses inmigrantes, mujeres y hombres, gays y heterosexuales. Entonces, esta idea de una estrategia pensada y muy consciente de las direcciones de empresa es muy fuerte. Y en España es muy distinto. O sea, este discurso al final nunca lo he escuchado. No significa que no existe, pero de lo que yo he visto, pero lo hablamos es muy interesante tener una respuesta de lo que yo he notado, porque a lo mejor no he visto todo, no estaba siempre aquí. En la prensa, por ejemplo, bueno, se trata del secretario general de la UGT, ¿no? Cándido Méndez, hasta el 2013. Él utiliza un argumento que es un argumento se llama business case, porque se mira, bueno, las ventajas que hay actuando y las desventajas que tienes, como pesar los contra y los argumentos a favor. Y él dice que en sociedades donde se respeta la diversidad humana, la persona aumenta su productividad y la proyección de su talento. Entonces, es al revés, ¿no? Que al final las discriminaciones son contraproducentes y van en contra de los intereses del patrón. O sea, que es una visión totalmente distinta al final. Y es verdad que en comisiones la retórica gerencia, se puede decir, también la he notado, ¿no? En la Guía Confederal de 2018 se dice: el argumento de la competitividad de las empresas se favorece por la diversidad de su personal, así como por la imagen positiva de una empresa inclusiva. El argumento son aspectos a integrar en la negociación, ¿no? O sea, que es un discurso que es presente. Y yo lo noté también en algunos eventos, por ejemplo, de la Federación era Industria, en este caso, donde se ponía de relieve el concepto del buen trabajador, que es indebidamente penalizado por las discriminaciones y que no se puede entregar por completo a su trabajo, ¿no? Y es una visión un poco distinta de lo que se ve en Francia, que es la dirección, etc. Y de la misma forma, en Francia está muy presente la idea de que hay una interrelación entre distintos tipos de discriminación. Por ejemplo, la intervención de la CGT para defender a los trabajadores discriminados por orientación sexual se enmarca muy a menudo en la lucha de clase y la lucha contra, por ejemplo, la presión contra los empleadores. Y es verdad que incluso hablaba antes de los informes de SOS Homofobia, y en estos informes también se subraya con mucha importancia el hecho de que la actividad sindical puede servir de pretexto para atacar a un trabajador homosexual. Y al revés, la CGT dice que en varias ocasiones finalmente la homofobia sirve de pretexto para la represión sindical. O sea que las dos cosas a menudo van de la mano. Y es verdad que en estos tres casos que hablaba antes, es verdad que las personas son a la vez homosexuales, muy a menudo son representantes sindicales y a menudo también son racializadas. O sea que muy a menudo en los casos que han sido destacados son discriminaciones multifactores, o sea, no es solo una discriminación, son varias a la vez. Hay un caso de 2005 que se llama el caso Cova y que es en un hospital de Burdeos, y es después de que se conociera su compromiso sindical que un empleado empieza a ser víctima de discriminación homofóbica. Y bueno, y en este caso
porque la dirección le reprocha, asocia su homosexualidad con pedofilia. Y en este caso, pues es muy fácil saber quién es el responsable, ¿no? Porque es el patrón. Y en este caso, pues muy fácil. Lo que pasa es que a menudo la responsabilidad de los actos de discriminación no es solamente la dirección, ¿no? Porque, bueno, muy a menudo, por ejemplo, la investigación que yo había hablado, ¿no? de la CGT de 2010, esta muestra que son dos veces más frecuentes los casos de LGTB-fobia que provengan de compañeros o de subordinados que de la propia dirección. Y la Guía Confederal de 2012 de la CGT señala también que señala que incluso en estos casos, cuando la responsabilidad no es directamente de la patronal, de la dirección, para ellos, incluso en estos casos, hay una responsabilidad de la dirección en el sentido de que tiene la obligación legal de poner fin a cualquier situación de discriminación. Pero es verdad que el hecho de que la responsabilidad no sea siempre del patrón, esto puede también desanimar a algunos sindicatos. Por ejemplo, un secretario nacional de la CFDT explica en el informe que hablaba antes de la Oficina Internacional del Trabajo, él explica que ha sido complicado intervenir en este tema justo porque estas discriminaciones provienen muy a menudo de compañeros y de mucho más que de empleadores, ¿no? Y, por ejemplo, hay otro caso que es en los telecomes, ¿se dice? Telecom. Los teléfonos. Los teléfonos, sí. Los móviles. Como correos y telefónicos, ¿no? Telecomunicaciones, gracias. Hay un caso de discriminación en 2004 en Francia, cuando pues es un conflicto entre empleados, ¿no? Y entonces, en este caso, pues, ¿cómo reacciona la CGT? La CGT dice, pues, que para la dirección es un problema entre empleados y para la CGT no, hay una responsabilidad de la dirección porque no ha reaccionado a tiempo para poner fin a los actos de acoso cotidianos entre estos empleadores. Y es verdad que el hecho de enmarcar la lucha contra la homofobia en la lucha de clase, yo creo que tiene sus ventajas porque puede ayudar a hacer entender a los delegados por qué es importante y todo esto, ¿no? Pero a la vez tiene como efectos perversos, lo que vamos a ver ahora mismo, porque hay algunos casos que la discriminación proviene de los propios representantes sindicales. Y esto ocurre tanto en la empresa que en el propio sindicato, porque también hay casos de homofobia, de transfobia en el sindicato, ¿no? Y lo que yo he visto, pero hablando solamente del caso francés, porque no tengo los datos para hablar del caso español, en el caso francés, pues en estos casos, cuando son delegados y delegadas sindicales que son responsables, pues no es que no se haga nada, ¿no? Pero estamos mucho más, tomamos mucho más precauciones y al final lo que yo veo, porque tengo acceso al archivo entero del colectivo confederal de lucha contra la homofobia francés, pues lo que yo veo es que en estos casos, pues el delegado sindical no ha sido condenado, no ha tenido ninguna sanción, ¿no? ¿Por qué? Hay razones, ¿no? O sea, yo no estoy juzgando lo que pasó, para nada, solo que hubo un caso, por ejemplo, en 2011, un caso de transfobia que es denuncia en un centro de detención en Francia, en Le Havre, y una asociación que se llama Trans Europe, que supervisa las condiciones de detención de las personas trans, pues hace una denuncia de un comentario transfóbico de un folleto de un militante de la CGT de los cárceles, ¿no? Y bueno, yo he visto todos los intercambios que hubieron en el colectivo confederal y lo que dicen las personas trans como las no trans de este colectivo, pues
dicen que hay que respaldar al sindicato porque es muy débil, porque tiene mucha represión sindical y que no vamos a añadir represión a la represión, ¿no? Entonces hay una solidaridad en este caso. Y hubo otro caso de transfobia interna en la organización, donde una persona militante desde 17 años en la CGT, que se define como transexual, pues está excluida arbitrariamente de las listas electorales sindicales y del sistema de horas anualizadas, y no se encontró ninguna solución, ¿no? Con este tema un poco grave. Entonces, lo que se ve es que la probabilidad de movilización sindical está fuertemente correlacionada con quién es responsable y el perfil de las víctimas, ¿no? Lo que influye directamente en el paso de la tercera etapa, que se ha identificado previamente y que es la solicitud de reparación o remedio. Yo veo tres maneras de reaccionar y de pedir una reparación a un acto de discriminación. Yo veo, pero no solamente yo, ¿no? Los sindicatos en general. Primero, negociar con el empleador. Es una manera de reparar, de remediar a una situación de discriminación. Luego, el recurso a la justicia. Y el tercer remedio es el recurso a la ley, o sea, promover un cambio legislativo para que cambie, las vidas de los trabajadores LGTBI. Lo que yo noto es que, bueno, ya lo he dicho previamente, que las comisiones tienen una actividad más intensa de negociación que la CGT, y en cambio, lo que yo creo que se puede aprender también de la CGT es que la CGT sí tiene una actividad muy intensa de judicializar, ¿se dice? Judicializar a las discriminaciones. ¿Por qué? Porque en los años 1980, pues la CGT tuvo unas movilizaciones muy fuertes contra las discriminaciones sindicales, y han desarrollado mucha herramienta para que sean condenadas estas discriminaciones sindicales, y vamos a ver que estas herramientas se pueden utilizar también en el caso de las discriminaciones LGTBI. Y bueno, voy a empezar ahora mismo con el tema de la negociación, y luego hablaré de la justicia y de las leyes. A ver, en el tema de la negociación, pues cuando hay un conflicto en un trabajo, lo que yo he visto es que la CGT no va directamente al juicio, sino que pone presión a la dirección para que actúe, ¿no? Esto en varios casos que yo me he enterado. Y creo que en España es igual, ¿no? Que antes de hacer lo que sea, hay que negociar e incluso amenazar con una huelga, hacer una manifestación, y esto para que la dirección pues solucione el problema. Y bueno, y si no lo hace, pues ya vamos a la justicia y será la próxima etapa. Pero la negociación también es lo que más está difundido para luchar para ganar nuevos derechos. Y bueno, en Francia y en España hay varias estrategias para llegar a esta negociación. Yo distingo como dos estrategias más importantes. La primera estrategia es insertar cláusulas sobre los derechos de las personas LGTB en los acuerdos de igualdad profesional en Francia y en los planes de igualdad en España. Esta estrategia predominó, por ejemplo, en los acuerdos de los correos en ambos países, porque en Francia hubo un acuerdo firmado en 2019
Y en España hubo un acuerdo de 2011 modificado en 2017, que me lo mandaste tú. Y en ambos casos, pues lo que pasó es que se han añadido cláusulas en planes de igualdades, ¿no? Y, por ejemplo, en Francia esto ha sido posible porque justo los negociadores eran un poco sensibles con el tema porque la responsable de recursos humanos y su asistente eran homosexuales. Y esto ayudó. Y en ambos casos, pues la Federación FCC de Comisiones y la CGT-FAPT han tenido un papel muy importante en estas negociaciones. Pero esta estrategia no es, como lo diría, hay muchas críticas hacia esta estrategia. Por ejemplo, en comisiones de industria se criticaba bastante por, bueno, el compañero que yo llamo Eduardo, bueno, que todo el mundo le conoce, ¿no? Bajo el nombre de Félix. Él decía que era una manera de desvirtuar los planes de igualdad y que él quería no quería que sea así. Y yo creo que también ha sido una crítica que ha sido utilizada por parte bueno, de mujeres feministas que también veían un poco mal que el tema LGTBI podía difundirse tras este miedo, ¿no? Tras este medio. Por eso hay una segunda estrategia que era privilegiada por Félix, que era insertar cláusulas en convenios sectoriales o de empresa. Y eso pues ocurrió varias veces. En este caso se busca acuerdos que son referencias para un sector profesional. Por ejemplo, el sector de la química. Y hay dos acuerdos que son conocidos. El primero es el convenio colectivo del cuero, estampado, marroquinería y símil de Cataluña. ¿Cómo voy de tiempo? Vale. Pero llegamos a casi al final. ¿Cuánto tiempo? ¿5 minutos? Sí. Vale. Bueno, un convenio de cuero y otro convenio que era el Acuerdo Interprofesional de Cataluña. Y en Francia, pues hubo un acuerdo de empresa para validar un matrimonio homosexual en un hotel de lujo en 2011. Y claro, hay otra manera de hacer que es, por ejemplo, el acuerdo, el protocolo frente al acoso por orientación sexual, de identidad de género o de expresión de género que ha hecho el Grupo de Acción LGTBI de Comisiones de País de Valencia en 2015, que es un protocolo de 11 páginas y que está destinado a ser integrado en los acuerdos de igualdad de empresas o en los acuerdos interprofesionales, lo digo bien, ¿no? Cosa que funciona en ambas estrategias que yo he distinguido, ¿no? Creo, bueno, es lo que había entendido. Pero la negociación, que es algo que todo el mundo quiere hacer, ¿no? Tiene también límites. Por ejemplo, hay muy pocos acuerdos sobre este tema, o sea, y son muy, muy desconocidos. También se necesita que las personas que negocian sean muy conscientes. Muy a menudo no es una prioridad, yo tengo muchos ejemplos que no ha sido una prioridad para los delegados, delegadas, por muchas razones que se puede entender o no. Y una vez que están logrados estos acuerdos, pues muy a menudo también se desconocen por parte de los empleados, ¿no? Lo que yo he notado es que en España se ve muy bien en el ámbito sindical el tema de lo que se llama soft law, las buenas prácticas, ¿no? Que en Francia es un poco, se ve un poco con mucho más desconfianza porque no conlleva a una obligación jurídica, pero en cambio en España sí que se cree que se puede cambiar las cosas en las empresas.
Hablo rápido del tema de la justicia, de ir a la justicia, porque no digo que en Francia que hayan habido un montón de juicios, que no es el caso. De hecho, yo creo que hay, los casos que he hablado antes, hay uno solamente que la CGT se presenta como parte civil en un juicio del Tribunal de lo Social para defender a un empleado discriminado. O sea que hay pocos casos, pero hay un discurso, hay una voluntad de judicializar estos casos, que en España, de todos los archivos que he visto, pues se ve mucho, se contempla mucho menos. Y yo creo que esto se refiere también a estrategias bueno, más amplias en comisiones, bueno, que es evitar en la mayor medida posible ir a la acción judicial, como que sea el último recurso, ¿no? Es lo que yo he podido notar. En el caso de Francia, hablaba antes del tema del método de los paneles. Y yo había hecho, a ver, tenía imágenes para enseñaros, porque no sé si conocen. ¿Conocen ustedes el método de los paneles? No. No. A ver, es un método que ha sido pues inventado por un sindicalista de la Federación de Metalurgia en Francia, para ver si un militante había sido discriminado en su sueldo, en el acceso a la formación, en la promoción, etcétera, etcétera. Y se trata de reunir datos sobre un panel, sobre varios asalariados de una empresa, y para ver si finalmente el delegado sindical está más o menos en la media general o si está mucho abajo. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Sí? Se ve la evolución de cada asalariado y se ve que aquí el asalariado, que a partir del momento que se hace como delegado sindical, pues se nota en este método que ya no evoluciona, que está discriminado por discriminación sindical. Y hay una voluntad del colectivo confederal de lucha contra la homofobia de utilizar este método para revelar las discriminaciones hechas a las personas LGTB. De hecho, es un poco complicado, pero se cree que se puede, ¿no? Que en el caso de la discriminación racial es aún más complicado, creo, pero hay una voluntad de importar este método. Y para acabar, bueno, destaco el papel de las abogadas también, pero como Cristina Ochando, que era una militante de aquí, ¿no? En el tema de judicializar. Yo creo que, de lo que he visto de los archivos, ha tenido un papel sobre el hecho de ir a la justicia, yo creo. Y en Francia también, el papel de las personas que han estudiado Derecho, que también es tu caso. Pero, y para acabar el tema, hay otra manera de reparar, que es el tema de la legislación. Y es verdad que en la CGT como en comisiones, pues los colectivos LGTBI han intentado participar a las leyes, ¿no? Y, por ejemplo, en el ámbito de Cataluña, pues se ha participado mucho en la ley catalana de 2014 para garantizar los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. La secretaria de Mujeres e Igualdad de Comisiones siempre ha reivindicado una ley LGTB, y en el caso de la ley trans, que se ha votado en 2023, pues hubo una participación, ¿no? Para intentar co-construir la ley y bueno, yo he notado la aportación que hizo, por ejemplo, UGT, para que las empresas de más de 50 personas trabajadoras deberán contar en el plazo de 12 meses a partir de la entrega en vigor de la presente ley un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. Bueno, entonces voy a concluir para decir cómo lograr que la causa LGTBI sea, que solo afecta a una minoría, pueda ser apropiada por las estructuras sindicales más amplias.
pues yo veo que hay una necesidad de definir, de contextualizar, de cuantificar, de también hacer audible la importancia de comprometerse con la causa por las personas que no son afectadas y por fin, bueno, yo creo que se puede aprender de los casos extranjeros y de lo que se hace de manera singular en un caso y en el otro. Muchas gracias por la atención. Moltes gràcies, Estela, una volta més. Teníamos pendiente esta presentación hacía varios años y yo te agradezco otra vez el esfuerzo, otra vez la dedicación. En el contexto en que estás elaborando estas presentaciones de este trabajo, que es la culminación a tu carrera académica, vemos que nos has arrojado encima de la mesa tantísimos temas que están ahora mismo en vigor en la militancia LGTB, en el sindicalismo LGTB, en el sindicalismo, que bueno, nos abres un abanico enorme de temas de los que hablar, de los que reflexionar y desde donde tirar para poder abrir la voz al foro. Yo sí, aprovechando que estoy hablando la primera, me voy a recrear en pedirte, por favor, no conocía el sistema de Peneles. Es más, si he tardado en entenderlo, pero cuando lo he entendido me he quedado un poco asombrada y no lo conocía. Sabes bien que hemos sindicalmente abordado desde hace varios años la manera de trabajar ya no la igualdad LGTB y la diversidad LGTB, sino la igualdad entre hombres y mujeres, y conseguir sistemas donde poder probar científicamente una discriminación es complicadísimo, muy complicado. Ni siquiera estamos en el punto de poder abordar cómo de manera estadística o de manera científica abordar la discriminación LGTB. Pero sí que hay cosas, ¿no? Sí que se puede hacer al final. Claro. De verdad que cuando aquí estábamos elaborando un discurso para contribuir a la ley LGTBI estatal y por ende al desarrollo reglamentario laboral, que ya lo tenemos, y que sindicalmente, Comisiones Obreras, hemos participado de una manera muy activa, nuestros propios debates internos iban en ese sentido de decir, ¿qué hacemos para poder medir sin señalar, pero a la vez también poder proponer de una manera objetiva, ya no a la parte sindical, sino sobre todo a la parte empresarial, para convencerlos de que esto es trabajo laboral y que esto merece una inversión también económica para conseguir unas mejores condiciones laborales. Y en ese debate de cómo hacemos, claro, nos amparábamos a las leyes, a las normas de calidad, a las normas de prevención de riesgos, a las normas, y tampoco llegaban en ese sentido, tampoco eran una herramienta totalmente ni adecuada ni efectiva, y además chocaba con otro sistema de medir. Los paneles ahora mismo me han abierto una ilusión por conocer más de este método y a ver en qué punto está el sindicato francés, colega y amigo, que a pesar de tener nuestras diferencias, que las tenemos evidentemente que sí que nos solemos mirar, tanto comisiones como CGT, cada uno en nuestro propio reflejo para aprender juntos y mejorar, y quizás en el formato francés con sus peculiaridades, pero sí somos un sindicato símil en ese sentido. Quizás también, y siempre hemos reconocido evidentemente que sí, en el ámbito LGTB ha ido mucho más adelante, quizás por visionario. Cuando tú dices, Europa estaba dando dinero para estos programas, estaba impulsando incluso económicamente que se trabajara en ello. Muy avispado, el sindicato francés cogió y elaboró materiales de los que durante 2 décadas nos hemos nutrido el resto. Eso ha sido así. Eso ha sido así. Incluso en ese momento, normativamente, el sindicato, o sea, Francia no estaba tan
consolidada en legislación como después estaba España. Exacto. Nosotros hemos ido con la legislación por delante y sin Es toda la paradoja de mi tesis, sí. Y sin la suficiente, normativa reglamentaria que desarrollara esas leyes y sin la suficiente protección económica, sobre todo. Y me voy a callar, que yo ya llevo un ratito hablando, pero sí, reitero mi gratitud a esta exposición que has hecho y al esfuerzo de querer dedicar tu labor académica a este tema tan controvertido, interesante, pero pienso de futuro y de presente como he intentado mostrar. Como lo es. Y a mí sí me has dado claves para tirar a llevarlo al punto de trabajo en tu exposición de esta tesis. Pues me alegro Muchas gràcies, muchísimo. Esther. Si queréis, si voleu, podem obrir torn de paraules per si voleu fer alguna intervenció al respecte de lo que has posat, Estel. Sí, por favor. Clar. Jo m'he d'anar perquè tinc un altre compromís ineludible. Jo faig la intervenció i a veure si puc estar en Perfecte, gràcies. Lo digo en castellano, que creo que es más... Por favor. Sí, mejor en castellano. Muchas gracias. Vale. Primero felicitarte por la exposición. Me ha encantado ese enfoque diacrónico al principio de exposición y ojeando la tesis doctoral se ve clarísimamente el enfoque diacrónico que como historiador Vale. se agradece. Y me ha encantado ver que de alguna manera estamos en el mismo punto donde vimos la realidad actual de la lucha del LGTBI y de la militancia de manera bastante próxima, ¿no? Yo también he advertido, sobre todo en mi ámbito militante, sea sindical o el político y tal, que nos hemos estancado, ¿no? Es decir, sobre todo voy a hablar de un caso concreto, que es el tema de las siglas, de los queer, de la homosexual. De hecho, una discusión en un evento me he encontrado a compañeros sindicalistas que han puesto en duda si la Q era realmente legítima o estaba aprobada por el sindicato. Entonces, quería plantearte un poco esa idea, ¿no? Si esto es una cosa común, que estamos totalmente estancados, hemos caído en la hegemonía del colectivo LGTB y ya está, y para de contar, y la T parece que se incluye pero con problemas, y ahora parece que la lucha está en que la gente entienda que ser parte del colectivo no es solo una cuestión sexual, no me hago en la cama, sino como yo habito en el ámbito de trabajo, habito en el ámbito de las calles, etcétera. Y que muchas veces hay personas que sufren esta violencia sin necesidad de tener prácticas sexuales, lésbicas, áficas. Totalmente. No, quería saber qué opinabas. Bueno, hay toda una parte de mi tesis, que es el capítulo 5, donde yo describo con bastante precisión estos debates que hubieron dentro del sindicato sobre el tema de la... Porque, a ver, es complicado saber si el tema queer hace más debate en Francia o España. Yo creo que hace más debate en España, aunque algunos dicen al revés. O sea, yo creo que hay un problema con lo queer en España que es muy fuerte, pero a la vez el movimiento queer feminista y transfeminista está más desarrollado, ¿no? Eso es un poco paradójico. Entonces, sí que hubieron debates muy importantes sobre el tema Q, no solamente en la base militante, pero en todos los congresos que hubieron. Yo estaba aquí en 2020, 2021, y sí que era un tema con muchísima división. Y esto que en los años 2000 pues no hacía tanto debate. Por ejemplo, en la propia Federación de Educación, Belén logró votar, creo en 2007, que sea la secretaria federal de LGTBQ, y en aquella época no había ningún debate. Y en Francia el tema queer es como... ni se habla, o sea, no es un problema. No sé si está bien o mal, pero... y sí, tienes razón.
hubo un cambio, ¿no? Que antes se focalizaba en la orientación sexual y que ahora pues se entiende que el tema de la identidad de género o de, bueno, no solamente de la identidad, sino el tema trans de manera muy amplia, pues sí que es un tema, y es lo que he intentado decir cuando dije que el tema de la formación sindical había mucho cambiado, ¿no? Para incluir esas identidades, para incluir el tema de no solamente las transiciones binarias, pero también identidades no binarias, y que hay resistencias muy fuertes todavía, ¿no? Pero sí que evolucionó la cosa, y yo veo que este tema en la formación sindical está un poco más... Yo creo que la formación sindical en España es un poco más libre y un poco más avanzada que en Francia, donde es más jerárquico y más... Entonces no se puede ir tan lejos como aquí, ¿no? Como lo que hizo Belén o otras personas. Pero el problema es que aquí es muy variable, de una federación a otra, de un lugar a otro, no hay algo uniformizado. Y entonces... No sé si he respondido, pero está evolucionando con muchas y seguramente que lo estáis haciendo ahora, que ya no hago trabajo de campo, pero seguro que tú sabes mejor, ¿no? Lo que pasa ahora, que yo ya no sé tanto al final lo que pasa ahora. Jo vaig anar a afegir, si permets, en aquest aspecte. Tota la raó del món, que no tenim una uniformitat dins de l'acceptació no només de les sigles signifiquen conceptes també. No la tenim, la percebim. I afortunadament en el nostre entorn educatiu i de federació d'ensenyança estatal, on sí tenim a càrrec el nostre responsable, ara el posaré el vídeo d'ell, i així en educació de violència afortunadament ens anem afortunadament i fruit del treball de totes les nostres delegades i delegats i responsables que ho han peleat. No ha sigut que ningú ens ha regalat res, sinó que quan diguem que així tenim una responsabilitat LGTBIQ a més, i ho diu la nostra secretària general en taula i en púlpito, i en moltíssima normalitat, això és fruit d'un gran esforç de la nostra organització i que pensem que estem en el camí adequat, que la nostra organització, al fill i a la mà, hem de ser, com som, la més gran i la més representativa, i per això tenim que ser molt més oberts de mires i permeables a les realitats que hi ha en la societat. I te puc assegurar que des d'educació així estem aconseguint en una realitat d'avui en dia, que darrere n'hi ha treball, no n'hi ha altra cosa. I també un posicionament polític, no vaig a negar-ho. Que no en tot moment estem d'acord íntegrament en el nostre intent, i per això tenim els nostres congressos, els nostres fons de debat, les nostres aportacions, i que la lluita en el dit i ja sí que estem. Què podem dir ahir? Que encara que la lluita no siga la més aconsellable en segons quines coses que pensem que són molt de base, sí que aprofita per a través del sindicat canviar a poc a poc també la societat. El discurs polític sindical que tenim en el nostre temps el portem no només a les escoles, el portem a casa, el portem a veïnars, i fem el nostre graner d'arena en aquest sentit. Què te puc dir? Que així, fruit del treball del teu sindicat, en País Valencià, tenim bastant gana. Que pensàvem que era inviable, era un desig que va fructificar. Que no la tenim en molts costos també, la considero. ¿Cuál era tu nombre, por favor? Andrés. Andrés. De hecho, aprovecho que me has interpelado. ¿Tu tesis está publicada? ¿Las publicadas? Todavía no, pero te la puedo mandar sin problema. Sí, bueno, no está en el repositorio. No, es que tengo que corregir algunas Pues sí, faltas, pero te lo puedo mandar sin problema. Vale. Mira, darás tu correo. Es que ahora me tengo que ir. Vale, pues Andrés. Te puedo escribir a... I tant, i tant. ¿Nos pones en De contacto? fet,
I tant, i més allà, El mío está aquí, por eso lo he puesto. més allà també Me escribes, ¿no? de ficar-vos en contacte, que evidentment estos fores estan per això, si Estela, que estem col·laborant molt de temps, potser més avant també puguem fer alguna xicoteta aportació en aquest sentit, que encara no hem parlat d'una manera... No sé lo que estás diciendo, pero Ya sí, lo sé, sí. ya lo sé, ya lo sé, que se me adelantaba. Carlos, querías hablar antes y no te he hecho ni caso. Perdóname. Nada. Lo primero, felicitar a Estel por dos cosas. Lo primero, por lo bien que hablas castellano. Lo hablas realmente bien. Y lo segundo, por el trabajo que has hecho. Vamos, da muchas claves. O sea, a pesar de haber elegido una metodología cualitativa, es la demostración de que la metodología cualitativa puede dar muchas claves, que no todos son números, y que puede dar muchas claves de muchas cosas. Me parece una radiografía magnífica y nos sitúa, por lo menos a mí como responsable federal, nos sitúa en muchas de las cosas que podemos identificar intuitivamente, pero que tú nos das claves para trabajar para los próximos años. Por supuesto, te pediré la tesis, me quedo con el correo. Y luego, respondiendo también o ampliando un poquito lo que ha dicho ahora Isa, no es casualidad que yo sea la segunda vez que vengo aquí. La primera vine a la escuela sindical y esta es la segunda vez que vengo y no es casualidad. Quiero decir, ya lo hemos hablado. Pero es que es la verdad. Es decir, el trabajo que se hace desde el País Valenciano Sí. en todos los... No lo he dicho lo suficiente. Sí, sí, sí. Por diferencia claramente del resto del territorio, donde se hacen muchas cosas, pero, insisto, yo llevo de responsable desde finales del año pasado y llevo la segunda vez que estoy aquí. Y no es casualidad. O sea, se lo tengo muy claro. Sí. Y además tengo la suerte, la enorme suerte, de que mi vecina es Belén. ¿En serio? Sí. Pues la saludas de mi parte. O sea, Con mucho cariño. Hemos quedado ya un par de veces a tomar café porque vivimos a 10 minutos el uno del otro en Aranjuez y vamos, que voy a decir de Belén, que no sepas tú, que no sepa la gente que está aquí. Nada más que decir. Muchas gracias. A ti, a ti. Molt bé, si voleu, jo pretenia, ara quan acabarem de fer una xocoteta exposició de les preguntes i tal, si teniu este torn, si el donem per acabat, sí que volia contar-vos un poc els projectes de futur de l'àrea LGTB d'Educació de Comissions Obreres del País Valencià, el que era el plantejament que de manera formal i de manera orgànica ja tenim damunt de la taula i en 4 pinzellades i a modo molt breu, vaig a ser molt breu, us ho assegure, volia fer-vos el plantejament de lo que estava ficat en documents i no només d'una manera formal, sinó arreplegat una voluntat de treball per aquests 4 pròxims anys que ens comprometem. En aquest aspecte, vos sembla bé si vos escolte el pla de treball de l'àmbit LGTB, d'Educació de Comissions Obreres? Molt bé. Vinga, doncs el pla consta bàsicament de 3 parts, bàsicament. Este pla ve desenvolupat per una sèrie d'objectius que, arreplegant els documents congressuals, que són els que es mandaten per a fer els pròxims anys, arrepleguem la línia estratègica compartida morada de la Federació d'Educació del País Valencià i a través d'ella, com bé sabeu, perquè hem participat tots en l'elaboració d'aquests documents, es comprometem a, per una banda, fer una línia, que això és novetat genuïna de País Valencià, vull que entendre també, i d'educació sobretot, de donar-li la importància i la referència que té
tant el tema de la igualtat entre homes i dones com el tema de la diversitat afectivo-sexual del col·lectiu LGTBIQ+. És a dir, fins va ben poquet, el congrés passat, teníem a bé arreplegar aquestes línies d'acció d'una manera conjunta i d'una manera coordinada i a partir d'aquest congrés sí ha hagut aquesta voluntat d'esta organització, d'aquest Consell i d'aquest equip de direcció, d'esta executiva i aquest comitè també, de dotar-li a la part LGTB d'una representació específica, en uns coordinada, evidentment, i transversal, com no pot ser d'altra manera, però sí d'una manera específica i singular. Això és un avanç de cara a moltíssimes coses, però sobretot de poder-li donar ja no la rellevància i l'importància que sempre ha tingut, sinó a la visibilitat, que massa vegades ens condiciona de cara a portar a terme una acció sindical, una acció LGTB o l'acció conjunta. Què vol dir això? Que la responsabilitat en si no és que siga una responsabilitat única, no és que n'hi hagi una persona o dos o tres que es dediquen a això, no. Vol dir que té una singularitat, és a dir, que totes les accions que tota l'organització d'educació faci en aquest sentit van estar coordinades i van estar transversals, però sí s'ha ficat una figura rellevant o una figura en qui vaig referenciada aquesta acció sindical i política. I això, per a els que estem militant en aquest àmbit LGTB, és un pas molt fort i molt avant. En aquest sentit, el tema de la implementació de les polítiques LGTBIQ+ en l'educació passa per dotar a la nostra organització d'unes línies diferenciades i agarrades al que és la nostra singularitat de sectors i subsectors econòmics dins de la federació. Sabem bé que no és el mateix poder treballar en la part de l'educació pública que en la part de l'educació privada i dins de la privada i dels sectors sociolaborals no és el mateix, ni són els mateixos objectius ni són les mateixes demandes que es fan des d'un sentit o un altre. En aquest sentit, i acondicionat també per la legislació externa i interna que es marca també fites de cara a poder estar al capdavant de la preparació que hem tingut en els protocols LGTB de cara a l'espai públic, de cara a l'espai privat, de cara també als casos de discriminació que ha donat pas o no a una demanda o a un procés judicial o a unes mesures en prevenció de cara a que no tornen a succeir. Tot això coordinat en l'acció sindical genuïna i coordinada del sindicat ha donat lloc a un plantejament singular específic, però també molt dirigit a l'acció sindical de carrer. L'acció sindical realment té, com diria jo, de sindicalisme de classe i de veritat, d'estar al dia a dia al peu del canó del que està passant fora i que més enllà de que tinguem els nostres documents preciosos per a complir, sí que estem molt a la guai de lo que estem damunt de les denúncies, estem damunt del que estan passant en escoles, que estem damunt de l'acció sociopolítica, sí, i també, però sobretot de les condicionants laborals del col·lectiu LGTB en el seu entorn de treball, tant en l'entorn públic com en l'entorn privat. Què ens hem proposat en l'espai de lo públic? Resistir. És a dir, som molt conscients del professorat i dic mal, de tota la comunitat educativa, com hem viscut un temps de regressions a marxes forçades de drets assolits i aconseguits i ja no revocats. Pensàvem com en poc més de 2 anys s'han anat
al garete la majoria. I aquests passos arrere del professorat, aquesta por de la comunitat dels AMPEs en un moment donat, i inclús mentre l'alumnat de por i tornar a l'armari o no fer ús dels pocs, i dic pocs, encara que sí són privilegiats, reglaments, normatives i protocols que teníem també d'obligado complimiento, no fer ús d'això també significa el que el professorat necessita, sobretot, un reforç que avui en dia estem tornant darrere en això i que el sindicat hem d'estar ahí per a, de nou, ser aquesta xarxa o aquest colxó que puga d'alguna manera retindre o sostindre aquest esforç i tornar al seu camí en el sentit de protecció o almenys de promoció i difusió. En quant a la part pública, en quant a la part privada, ja ens agradaria poder ser molt més ambiciosos i ambicioses. Realment, si aconseguim portar a terme el que la normativa espanyola, ja no parlo de la de País Valencià, mandata, ja ens aniria bé. O sigui, portar a terme aquests protocols d'obligado complimiento, portar a terme que quan hi hagi un assetjament LGTBI-fòbic puga tindre aquest recorregut que mereix i pertoca i que estiguem ahí com a sindicat donant aquest suport i aquest assessorament, ja ens aniria bé en aquest sentit com a objectiu, com a fita. Difusió, evidentment, promoció, evidentment, formació. La difusió que la fem, xarxes, comunicació, hem d'estar ahí també i és un repte que estem encaminats i de primera mà. El conreu de les fites dels nostres dies emblemàtics, que arriba el 28 de juny, arriba el 26 d'abril, arriba el 15 de maig, tots els mesos tenim alguna cosa a celebrar? Sí. I n'hi ha mesos que més de 2. Per què? Perquè és una excusa més per a parlar de que estem així, de que som visibles, de que tenim ja no drets i deures, sinó necessitat de visibilitzar-nos encara avui. I com a martillo pilón, de nou, sí que hem implementat en tota l'organització això, en educació, ni ho qüestioné, ni ja se qüestiona ni ja se rebateix, ja se pregunta per quin toca, o sigui, ja s'ha normalitzat. En altres federacions potser no tant, però en el global de l'organització, almenys les 4 o 5 fites clàssiques, històriques, ja se porten a terme com una més. Al mateix nivell que l'1 de maig, no, però com una més. I és important, és important. Què vos proposem en aquest sentit? Sumeu-se, sumeu-se. No cal sumar-se a un grup LGTB, ni a un grup de sindicalistes, ni a un grup de càrrecs de delegats, sinó sumeu-se a la inèrcia que estem portant en el sindicat d'implementar les polítiques LGTB a les polítiques sindicals que estem en aquest camí i que quan més se coneguen i se sàpiguen, més força tindrem. L'espai nostre LGTBIQA+, és un espai més informal que formal. Realment, aquesta és la primera convocatòria formal que hem fet, perquè això és un plenari. I un plenari empleat. I això vol dir, palabrejo, vol dir cosa formal i orgànica. Sí, ho dic en una miqueta de sona, però no tanta. Vull dir, té la seva importància que tinguem un espai formal, sòlid, en una aula d'actes per a poder fer una convocatòria en obert al col·lectiu LGTBIQA+, al sindicat. I això és una volta més gràcies a qui està mandatat avui en dia este sindicat. No s'oblidem. I a les persones que estem sostenint
este engranatge de representants que tenim també, tampoc s'oblidem. Volem dir ara això? Vull dir ara això? Que hem de seguir en aquest camí, que estem encetant, que a més anem multiplicant-nos i, com fa ben poc li deia a la companya abans de començar l'exposició, sí és cert que hem viscut temporades esplendoroses de perseguir lleis i aconseguir-les en l'àmbit LGTB. Sí és cert que hem viscut fites importants en quant a implementar l'activisme LGTB dins del nostre sindicat ací. Han hagut grups forts, militants en la nostra organització que avui en dia no estan. Han desaparegut, això és veritat. També és veritat que si no hagueren estat aquests grups forts militants i en el treball conjunt, jo no vull dir ni siquiera en la complicitat ni en l'aliança, no, vull dir en el treball conjunt de moltes de les nostres, i dic les també, i los també, responsables, no, avui en dia podríem dir que tenim passeigs xocotets, però tenim passeigs que puguem tindre un pla LGTB en segons quins espais formal també, que estem portant-lo a terme, que tenim escoles de formació que ja estan donant-se i ja estan estructurades i ja no se qüestionen, escoles LGTB sindicals nostres, pioneres, que tenim alguna responsabilitat, inclús alguna dotació econòmica o pressupostària per a fer i és important que això també se diga, que hem avançat en aquest sentit i molt, i l'objectiu no és altre només que abordar el treball sindical també per al col·lectiu LGTB dins de les escoles i dins de qualsevol centre educatiu i d'entitat o d'empresa. Convocar-vos a l'acció sindical, convocar-vos a la participació i que en les pròximes fites o dates significatives i debats congressuals podem estar en bona predisposició per no aconseguir-la A, inclús anar més lluny encara, però en això hem d'estar molta gent en el nostre intern i, a més, peleant en el dia a dia en cada centre de treball per a que això succeïsca i per a que això passi. Tindrem convocatòries periòdiques, com esta. Tindrem espais de diversitat i de formació, com en breu, i ara mateix arriba el moment de presentar-vos al xic més guapo de tot Madrid, que ha vingut a visitar-nos avui i per fàcil-nos agafar taula també en nosaltres. A mi m'agrada lluir-lo perquè és lluïdor. Ya te digo yo que me ha entendido. Te digo yo que me ha entendido y mucho. Vale. Molt bé, Tani. I que ell mateixa ens expliqui quin projecte tenim per a maig proper, per a este maig. Vine. Que ho anava a contar jo, però ja que estàs contant tu. Perdona, Estel. Te voy a poner el micro. Ahí lo tienes. Gracias. Bueno, muchas gracias por el asalto. Vamos, no me he presentado antes, pero es un placer estar aquí. Porque, entre otras cosas, la primera vez que hablamos de que iba a estar de responsable federal, lo siguiente que me dijiste fue, pues la escuela sindical estaría bien hacerla en Sagunto, ¿no? Bueno, lo de Sagunto no estaba claro, hasta mucho después. No estaba claro, pero Valencia, que podíamos hacerlo aquí. Valencia sí. Sí, ya lo teníamos hablado. Estamos, como dijo el infame, estamos trabajando en ello. Y tiene muy buena pinta. Yo creo que, vamos, el último plenario ya lo hemos hablado con la gente del plenario federal, LGTBIQA+, que nos ponemos a disposición de la gente del País Valencià para poder apoyaros en todo lo que sea necesario en la organización. Soy consciente de que en la Ejecutiva Federal también ha entrado muy bien la gente y que, vamos, que hay mucha intención de que
toda la ejecutiva se apunte y que los territorios también... Sí, esa es la idea, estoy chantajeando a todo el mundo. Creo que Teresa, vamos, la tengo ya ahí apuntadísima para cuando hagamos la inscripción. Pero, vamos, para eso he venido también, para seguir organizándola y concretando el programa, que creo que va a ser intenso, que creo que es importante, y lo dije en el último plenario federal, creo que es importante que no solo lo sintamos como un espacio seguro para las personas del colectivo y que lo hagamos nuestro, sino que para mí sería un éxito no solo que participen personas del colectivo, sino que participen personas que no lo son. Del mismo modo que se ha hablado y esa es la intención, que la escuela sindical de mujer a nivel federal se obligue, porque va a ser así, se va a obligar a que haya hombres que participemos en esa escuela sindical. No sé si estamos todavía en ese momento de obligar a personas que no sean del colectivo a participar, porque creo que es importante que nos apropiemos las personas del colectivo de ese espacio que tenemos y que sea nuestro y que quede claro que es nuestro. Pero sí que creo que hay que dar pasos para que las personas... Es una escuela sindical, es decir, es una escuela dirigida a las personas del sindicato principalmente. Creo que es importante que las personas del sindicato que no son del colectivo también participen. Es muy, muy importante. Entonces, bueno, yo creo que vamos a intentar tener ambas cosas, ¿no? A ver hasta dónde llegamos, pero vamos a intentar tener esas dos cosas. Por un lado, que sea nuestro espacio, que lo hagamos nuestro, que sea vivencial, que aparte de tener cosas tan interesantes como nos han presentado, podamos compartir las experiencias y las vivencias y eso, y que de esa manera lo sintamos cercano, lo sintamos nuestro y a la vez lo abramos al resto del sindicato porque, vamos, eso lo hemos hablado muchas veces, la importancia de la formación para nuestras compañeras y compañeros que no son del colectivo es vital. Y más en esta época en la que, me ha gustado que hayas identificado esa época, en la que no es que estemos reivindicando una aceptación, no me gusta demasiado eso, pero nos entendemos, una especie de aceptación, sino que estamos empezando a cuestionar el modelo. Empezamos a cuestionar lo binario, empezamos a cuestionar el modelo de familia porque ya estamos también ahí, empezamos a cuestionar todo lo que ha venido dado, ya no solo por el patriarcado, sino por nuestro propio colectivo. Ya estamos en una época de cuestionamiento de nosotras mismas y de cómo nos vemos a nosotras mismas y cómo nos vemos dentro del colectivo. Entonces, creo que es una etapa importante que creo que aparecen, que del mismo modo que aparecen situaciones nuevas, aparecen nuevas cosas a las que enfrentarnos y nuevos retos que creo que es importante que desde el sindicalismo abordemos lo más ya no sé si es rápido, pero sí a la cara y sin miedo. Nada más. Jo, per exemple, ara mateix estem en la fase de debat de lo que són els temes, a portar a l'escola. I llavors hi ha els temes que estan damunt de la taula per tractar, tant és el tema intersex, l'AI ens interessa moltíssim, ens interessa formar-nos en això. Està damunt de la taula l'A, aquell que me preguntava, i l'A què era? Està damunt de la taula l'A. Està damunt de la taula les famílies diverses i les infàncies trans. No ens podem oblidar de que per molt que ens agrada o no ens agrada, i a qui li agrada menys o menys està com a material de treball, les famílies en les seves diversitats estan escolaritzades i tenim que estar com a persones docents o de la comunitat educativa totalment damunt de tindre la màxima sensibilització i formació perquè és el nostre material de treball també. És importantíssim estar ahí. Sí. Què tenim també damunt? No sé què més. Xarxa de professorat.
És a dir, el professorat docent LGTB, QA+, està passant-ho molt mal. Molt, molt mal. Està tornant enrere. Estem tornant als armaris. Estem tornant a que una denúncia que no tinga efectes, tot el contundents que toca que se tinguen, està emitint missatges al voltant. Està dient això és perillós, això amagat millor i això no pot ser exemple dins d'una comunitat educativa. Està llançant aquests missatges. I el professorat, avui en dia, necessita d'aquesta seguretat, d'aquesta col·laboració entre nosaltres mateixes per a que si tornem arrere, que encara no està clar, però si tornem arrere en la protecció legislativa, tinguem un suport almenys sindical. Que serà cert que les lleis van i venen, que canviarà el torn, que canviarà, però si aconseguim que els nostres reglaments, els nostres convenis, la nostra normativa laboral tinga replegada aquestes prebendes i aquesta protecció, serà més fàcil treballar sindicalment en aquest sentit. I ens agrada més o menys, però un conveni dura 4 o 5 anys, una llei pot acabar demà, si n'hi ha prou majoria en un congrés. Está claro. Me fica molt. Però sí, una necessitat de col·laborar entre les xarxes de professorat. Estem veient que en altres territoris, en altres comunitats autònomes, estan organitzant-se, estan funcionant. Així a País Valencià hauríem d'estar ja per aquesta labor i hauríem de, com a sindicat de classe que som, estar també damunt d'això i promocionar-ho tot el que puguem. Això són temes que per si cada un d'ells ja té la seva transcendència, però que en breu tindrem un programa més tancat, però anirà molt més per ahí i algun més. 15, 16 i 17. I ara aneu a dir-me, però no n'hi ha altres dies de maig. És que el 10 és el dia de l'LGTB. Sí, a Sagunt a celebrar-ho. És que el dia 15 és el dia de les famílies diverses. Sí, a Sagunt a celebrar-ho. Que és un bon moment ara mateix per a conrear i per a celebrar i per a posar en rellevància, que és la que té, aquestes dos fites també i a ser a València. Y que tenemos que ser ambiciosas y ambiciosos, que tenemos que reivindicar nuestro sitio en este sindicato, que lo hemos ganado, que hemos ido para atrás, como bien has dicho, y que volvemos. Y que el hecho, claro, lo digo yo porque ocupo el puesto que ocupo, pero yo en su momento cuando me tocó explicar mi nuevo puesto, yo dije que lo que quería, que mi principal objetivo era ser útil para los territorios, que la Secretaría Federal fuese útil para los territorios. Y el otro objetivo era consolidarla. Que no llegue alguien dentro de 4 años, sea quien sea, y crea que una Secretaría LGTBIQ+ federal es prescindible. Porque hace, no sé decir exactamente ahora mismo la cifra, pero cuando nació Comisiones Obreras nadie se planteaba que hubiese una Secretaría de Mujer, ya ahora nadie duda de que tiene que haber una Secretaría de la Mujer. Pues yo quiero eso mismo para esta Secretaría. Y que para eso no tenemos que pensar que hay que ser, evidentemente, tenemos que ir juntas y juntos en esto, pero que no tengamos miedo y que hay que ser ambiciosas y ambiciosos. Y que si celebramos el Día de las Familias Diversas el mismo día que la escuela sindical es porque se lo merece la escuela sindical.